Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar este rato de oración con una idea que daba un filósofo contemporáneo, que decía él de que actualmente pareciera como que hemos roto uno de los principios filosóficos más importantes, el principio de no contradicción. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Con este principio que parece tan sencillo, pero no lo es en la práctica, vamos a comenzar nuestro diálogo con Jesús. Una cosa es relacionarse, otra cosa es acabar de conocer y amar a una persona, por ejemplo. Una cosa es conocer y otra cosa es tener amistad. Una cosa es decir que confío y otra cosa es querer confiar, confiar de verdad. Y podríamos seguir así, por poner un último ejemplo, ¿no? Una cosa es que yo digo que quiero aprender y otra cosa es que aprendo. Y esto me parece a mí que nos puede servir para entrar al Evangelio, porque el Evangelio que se nos propone es lo que ocurrió inmediatamente después de que varios miles de personas habían escuchado la predicación de Jesucristo y se habían saciado de los panes y de los peces que Él les había proporcionado en aquel milagro, con tal abundancia que incluso llegó a sobrar buena cantidad. Dio de comer Jesús una tarde a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pues es lógico, si nos metemos en la escena, aquellos apóstoles que seguían a Jesús estaban asombrados, y con ese asombro que les embargaba, también estaban llenos de alegría. Habían experimentado la cercanía de Dios, el poder de Jesús, pero rápidamente los apóstoles se acostumbraron a estas cosas, a que Jesús hiciera aquellos milagros y ellos realmente arriesgaban poco. A nosotros también nos pasa lo mismo, por eso nos va a contar el Evangelio todo esto que ocurrió, donde queda muy mal parado Pedro y los apóstoles también, porque a nosotros también nos pasa que pronto nos olvidamos de que hemos palpado la presencia de Dios a nuestro lado. ¿Cuántas veces hemos notado en nuestra vida la claridad de que Dios está junto a nosotros, que no nos abandona en los momentos importantes, que nos llena de alegría y de seguridad? Pero cuando vienen las dificultades, lo perdemos de vista esto. Y puede ser que nos dejamos llenar por la ansiedad, por la angustia, por la inseguridad de que asuntos importantes no tendrán buen fin. Como que si Dios se olvidara de nosotros. Como que si la cruz, cuando uno se la encuentra, es señal de que Dios me ha dejado. Bueno, después de haber hecho aquel milagro Jesús y que ya empezaba a atardecer, el Señor empieza a despedir a esa muchedumbre a la que ha dado de comer y le pide a los apóstoles que pasen a la otra orilla del lago, mientras Él se quedaba haciendo oración. Para esos apóstoles, muchos de ellos, expertos pescadores, esa travesía, pues de entrada, no les representaba
una particular dificultad. Y aunque tuvieran dificultad, después de lo que acaban de vivir, ¿qué obstáculo les iba a parecer insuperable? Poco a poco la barca la fueron llevando los apóstoles, apartándola de tierra, usando los remos o el viento. Pero llega un momento en que el progreso se va haciendo lento. Y cuando ya cae la noche y la barca se había alejado de tierra mucha distancia, empieza a ser sacudida por las olas, por una tormenta que se empieza a presentar. Y el viento les era contrario, nos dice el Evangelio. No podían volver atrás y tampoco podían avanzar. Estaban en medio de aquel lago, sacudido por las olas y el viento, por las dificultades. Y esas dificultades habían tomado el mando. Y ellos lo único que lograban hacer era mantenerse a flote. Fíjate el Evangelio cómo nos cuenta todo esto con tantos detalles y nos metemos en la escena, y eso es oración. Y aquellos apóstoles se asustaron. Qué lejano les resulta ahora el milagro que habían contemplado solo hacía unas horas. Si al menos estuviese Jesús con ellos, pero Jesús se había quedado en tierra. Y el Espíritu Santo ha querido que esto quede por escrito, porque a veces nos puede pasar esto. Es muy fácil que al inicio de tener una vida espiritual más seria, experimentemos con claridad el propio progreso. A los ojos de quien comienza a adentrarse en el mar, la orilla de aquella vida pasada se va alejando rápidamente, pero pasa el tiempo y aunque se siga luchando y avanzando, no se advierte de modo patente un progreso. Y uno puede notar en algún momento de su vida más las olas y el viento. Y la orilla parece ahí a la distancia. No puedo volver o no quiero volver a la orilla, pero tampoco puedo progresar. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Para que hagamos nuestra oración, que tenemos que aprender a luchar, a perseverar. Esto me lo pidió Jesús, esto es lo que voy a hacer. Es aprender a luchar sin caer en dos errores muy comunes que hay. Es el momento de la fe, es el momento de fomentar la conciencia de que el Señor no se ha desentendido de mí. Es el momento de recordar que las dificultades, los vientos, las olas, forman inevitablemente parte de la vida, de esa existencia que queremos santificar y a la que nos enfrentamos sabiendo que estamos muy acompañados de Jesús. ¿Cuáles son esos dos errores muy comunes en los que uno puede caer como cristiano en medio del mundo? El primero es pretender que si yo estoy cerca de Dios, no hayan problemas. No hayan problemas. Eso es un error. Mucha gente a veces lo dice, no, yo ahora que cuando de verdad me he propuesto rezar y santificar mi trabajo, es cuando más dificultades tengo. No pretender que porque estoy cerca de Dios no van a haber problemas. Y tampoco es caer en el error que parece muy idéntico al otro, pero ¿qué es esto? Que cuando hay dificultades, esto es expresión de que Dios se ha apartado de mí. Son errores. Esos son errores en la vida cristiana. Las dificultades son precisamente la ocasión de mostrar de hasta qué punto yo amo a Dios en las buenas y en las malas. Saber aceptar serenamente que si estamos en medio del mundo,
Habrán dificultades. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Como comenzamos con ese principio de no contradicción. En los momentos de las dificultades a veces nos podemos dar cuenta que nos relacionábamos con Dios, pero no hemos llegado a la amistad. Que queríamos confiar, pero no hemos acabado de confiar. Y por eso a veces no perseveramos. Por eso nos pasa que nos sentimos solos en el momento de los problemas y las dificultades, porque nos falta la estabilidad de una sólida amistad con Jesús, de Dios sabe más, Dios sabe más. Pedro y los demás se empiezan a luchar contra el viento y las olas, y ya llevaban bastante tiempo peleando contra el viento y las aguas y su propia angustia interior, cuando de repente Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Jesús podía haberlo ayudado de muchas maneras a esos apóstoles. Podría haber cancelado enseguida la dificultad o presentarse de pronto en la barca sin que le vieran llegar. Pero Jesús quiere de verdad que aquellos apóstoles aprendan a confiar. Y se les acercó caminando sobre las aguas. Era de noche y no resultaba fácil reconocerle. Y por eso, cuando ven una figura humana que se acerca a ellos caminando sobre las aguas, se asustan. Y se asustan mucho, hasta el punto que dice el Evangelio que se pusieron a gritar de miedo, Y entonces Jesús les habla a la distancia y les dice: tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Jesús no calmó en ese instante el viento y las aguas, pero les dio una luz para que su corazón no se ahogara. Sé que están con dificultades, sé que tienen miedo, que están luchando, pero confíen, soy yo, no tengan miedo. Es en ese instante, nos relata el Evangelio, que entonces Pedro tuvo una reacción, podríamos decir impulsiva, y le dice entonces a Jesús, que está a la distancia: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Pedro es impulsivo, pero es que también Pedro sabe una cosa, que una cosa es relacionarse y otra cosa es arriesgar para tener amistad. Para tener amistad verdadera y sólida con Jesús, hay que arriesgarse. Y le pide ir hacia Él. A la voz de Jesús que le dice: ven, Pedro sacó primero un pie y después el otro. Y sorpresa, el milagro. Pedro empezó a caminar hacia Jesús. Quería acercarse a Jesús y estaba dispuesto a cualquier cosa. Qué gran lección la de Pedro. Y nosotros ya podemos ir hablando con el Señor y diciéndole: Jesús, yo sé dejar la seguridad para caminar hacia ti, para querer unirme a ti y cumplir tu voluntad. Por eso decía un escritor contemporáneo: ojalá los propósitos de mayor generosidad que formulamos ante Dios en los momentos de dificultad no se queden en palabras. Porque a todos nos pasa que cuando tenemos dificultad le empezamos a decir al Señor: Señor, no, pero yo hoy sí tal cosa, yo esto y lo otro y tal. Que no se queden en palabras. Ojalá nuestra confianza en Dios sea más fuerte que la indecisión o el temor de ponerlos en práctica. Ojalá seamos capaces
de sacar nuestros pies de la barca de nuestras seguridades y caminar hacia Jesús. Porque para ir hacia Dios hay que arriesgar, hay que perder el miedo a la inseguridad, a la inquietud. Hay que estar dispuesto a jugarse la vida. Para tener amistad hay que arriesgarse a dejar la seguridad de la vida cómoda. Caminando sobre las aguas. Así es como Pedro empieza a ir hacia Jesús. Pero Pedro empieza a sentir las olas y el viento. ¿No es esto demasiado arriesgado? ¿No estamos también nosotros tratando de caminar hacia Jesús? A veces, cuando queremos cumplir su voluntad como cristianos en medio del mundo. Y nos damos cuenta que hay muchas cosas que escapan de nuestro control. Y le decimos a Jesús, qué afán el mío por tenerlo todo controlado. Caminar por encima del agua o es un acto sobrenatural, no es natural. Y para un cristiano en medio del mundo, Jesús nos llama a ir hacia Él. Y la llamada del Señor es una llamada a la santidad y al apostolado, echando de verdad raíces en Jesús. Por eso es la imagen esta que hemos puesto. Un cristiano en medio del mundo que busca la santidad, la amistad íntima con Dios, camina sobre las aguas. Camina sobre las aguas. Nos llama el Señor, por resumir lo que es esa llamada universal a la santidad apostolada de un cristiano en medio del mundo, nos llama el Señor a una vida de oración, con un diálogo continuo con Dios, que San José María decía, contemplativo en medio del mundo. Nos llama el Señor a santificar el trabajo, a hacerlo con la mayor perfección, por amor, sin quejas. Nos llama el Señor a impregnar las realidades temporales de cristianismo. Nos llama el Señor a tener amistad real y verdadera con muchas otras personas y tirar de ellos hacia arriba. Claro, un cristiano en medio del mundo que busca esta santidad y apostolado porque se dirige hacia Jesús, camina sobre las aguas, camina sobre las aguas. Y estamos más expuestos a las olas, al viento de las críticas, del miedo que tienen otros también, de decir, esto no es posible. Ante el miedo de lo sobrenatural. Y por eso a veces ante esos miedos y críticas, uno prefiere la pobre y aparente seguridad de mi barca, Tener una vida en la que ni hago el mal, pero tampoco hago el bien. Y nosotros decimos, Señor, que yo sepa rezar esto, ¿no? Esto no es difícil entenderlo. Lo que es tremendo es vivirlo. Por eso una cosa es una cosa, comprenderlo, y otra cosa es vivirlo. Sin la amistad seria con Jesús, de querer cumplir su voluntad, las dificultades y nuestros defectos nos van a tragar, nos van a abrumar, nos vamos a hundir. Y nos encerramos entonces en nosotros mismos. Ni trabajamos como el mejor buscando la perfección, ni nos exigiremos para tener una sólida vida de piedad, ni buscaremos influir en la sociedad, ni tener amistades profundas. Nos encerramos en nosotros mismos y nos ahogamos en las aguas de nuestro egoísmo, de una vida que no busca la santidad. En cambio, con la amistad con Jesús, no evitaremos las dificultades. Y sabemos que Dios está siempre al lado mío y que yo hago esto
porque esta es la voluntad de Dios. Santifico mi trabajo. Busco ser verdaderamente contemplativo. Inspiro cristianamente las realidades temporales. Procuro tener amigos. Por eso la gran clave es dejar de un lado las inseguridades. Nos sigue contando el evangelista cómo Pedro había ya dado unos cuantos pasos probablemente, cuando se fija que el viento era muy fuerte y se volvió a llenar de miedo. Comenzó a hundirse y pidió ayuda al Señor. Y Jesús, alargando la mano, lo sujetó y lo sacó. Pero fíjate las palabras que le dice el Señor: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hombre de poca fe. Decía un escritor contemporáneo, quien lee el Evangelio se queda sorprendido ante estas palabras. Incluso es posible que se sienta abrumado el que lee el Evangelio y se pregunte a sí mismo, si el Señor recrimina por su falta de fe a Pedro, que había vencido su miedo inicial, se había bajado de la barca y había comenzado a caminar hacia él, ¿qué podría decir de mí? ¿Me queda alguna esperanza de que un día Jesús vea en mí a un hombre de fe? Pero si ese mismo hombre siguiera leyendo el Evangelio, le surgirán también otros interrogantes. ¿Es que Jesús esperaba que Pedro caminase con toda tranquilidad? ¿Significa acaso las palabras del Señor que hemos de ser indiferentes ante las dificultades? No. La lucha por vivir una auténtica amistad con Jesús no tiene como meta sentir seguridad, paz ante las dificultades. No es luchar para que no nos afecten las cosas o que no nos importe las cosas que son importantes o que no nos duela lo que es doloroso o que no nos preocupe lo que es preocupante. Caminar hacia Jesús es el empeño por querer cumplir su voluntad, sin olvidar que Dios está a mi lado y que Dios necesita de mí para transformar las realidades. Es lógico que Pedro sintiera inquietud, es lógico humanamente que se sintiera angustiado desde sus primeros pasos, porque lo que estaba haciendo era algo que superaba sus capacidades naturales. Lo que no es lógico es que Pedro deja de ver a Jesús, deja de confiar, vuelve a prestar toda su atención en las dificultades, Por eso Pedro se hunde, porque está toda su atención en su inseguridad y en su inquietud. Cuando podía haber vuelto a caer en la cuenta de que estaba haciendo aquello porque Jesús le dijo, ven a mí. Al ser cada vez más consciente de su inseguridad, dejó de confiar. ¿Y esto degeneró en qué? Que se hundiera. Un cristiano en medio del mundo camina sobre las aguas, sobre las dificultades que habrán, internas o externas. Externas, de gente que piense que esto no es posible, que es demasiado exigente, que hay que saber respetar la libertad de los demás. O dificultades internas, cuando uno se pone pesimista y negativo, demasiado objetivo, y empieza uno a decir, no, esto es mucho, esto es imposible. Caminar sobre las aguas, la llamada universal a la santidad y al apostolado, santificar nuestro trabajo, tener una vida de oración que sea un diálogo contemplativo a lo largo del día con Dios, inspirar, impregnar de cristianismo
las estructuras sociales y tener muchos amigos para tirar de ellos hacia arriba. Por eso, una vez más, o sea, ese caminar sobre las aguas es saber vencer los miedos con la gracia de Dios. El miedo atenaza y hace reales los problemas, problemas que inicialmente solo estaban en la imaginación. Algunas cosas nos suceden porque tenemos miedo de que nos sucedan. Miedo a una tentación, miedo a ponernos nerviosos, miedo a quedar mal, miedo a no conseguir explicar algo con suficiente claridad, miedo a no saber enfocar un problema. El miedo es lo que hace un fenómeno que se llama así en la medicina, la profecía autocumplida. Yo ya sé que hoy cuando llegue a la casa me voy a enojar. ¿Por qué hago profecías de mi propia vida? ¿Por qué no camino sobre las aguas y diciéndole al Señor, ¿quieres, Señor, que santifique mi vida familiar? Pues lo haré. ¿Cómo luchar? Saber aceptar los miedos y las inseguridades. Solo así evitaremos que se conviertan en el foco de nuestra atención. No nos debe importar cómo nos sentimos mientras estemos haciendo la voluntad de Dios. Podremos así caminar hacia Jesús sin angustiarnos en demasía. Por eso es muy bonito, fíjate, Pedro reacciona diciéndole, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Es curioso, porque Pedro era un pescador, sabe nadar. Y como decía uno que se lo escuché yo en una ocasión, nunca he oído de un pescador que se dedica a pescar y que no sepa nadar. No sepa nadar. Pedro tiene miedo, pero vuelve a confiar en el Señor. Vuelve a confiar en el Señor. Y sabe que estaba haciendo algo que es sobrenatural. Por eso vuelve a pedirle a Jesús su ayuda. Para caminar, un pie está en el aire y el otro está en el suelo. No podemos aspirar a una seguridad total. La inseguridad, los miedos, hacen profecías autocumplidas. Cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios, ser santo en medio del mundo. Y esto pasa mucho también por la vocación. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué tengo tanta inseguridad? No, es que es arriesgar mucho. Bueno, como Pedro. El cristiano no espera de Dios que le haga sentirse seguro de sí mismo. Espera que la confianza en Él le ayude a ir más allá de sus inseguridades. Si nuestra mirada se detiene en los miedos sin rechazar esos miedos, acabaremos paralizados. Por eso decía un escritor, un hombre o una mujer de fe experimenta inquietud, duda, se pone nervioso, siente vergüenza, tiene miedo a quedar mal, se va incapaz. Pero si acepta la presencia de esos sentimientos sin atribuirles mayor importancia, sin permitir que absorban su mirada y le paralicen, si no lo ve como una prueba de Dios y no deja que esto le desanime, seguirá hacia adelante, cumpliendo la voluntad de Dios. Y aprenderá que entonces vale la pena caminar hacia Jesucristo, por donde Cristo nos llama. Por eso digámosle al Señor, Señor, yo quiero tener una auténtica amistad contigo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es decir que quiero cumplir la voluntad de Dios y otra cosa es cumplir la voluntad de Dios. Como un cristiano en medio del mundo que camina sobre las aguas. Hemos de terminar y acudimos a una frase que decía San José María. Decía San José María, ¿has visto a las madres de la tierra con los brazos extendidos seguir a sus pequeños
cuando se aventuran temblorosos a dar sin ayuda de nadie los primeros pasos? No estás solo. María está junto a ti. Le decimos, Madre mía, que yo aprenda a caminar sobre las aguas, viviendo mi vocación de un cristiano en medio del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.